pizarrón del subdesarrollo. Esperen que lo termino de poner en marcha. Bueno, muy bien. Entonces, seguimos. En lo que estamos es en el algoritmo máximo del fin del siglo XX, y por lo que va del siglo XXI, muchas cosas inteligentes no hemos hecho todavía. El algoritmo que es el más mencionado en la bibliografía, o sea, de los algoritmos importantes, es el último, digamos, salvo redes neuronales, el deep learning, que también es un capítulo importante, pero eso rumbea por otro lado. Eso, si ustedes vienen al seminario el año que viene, ahí nos dedicamos el año que viene a estudiar en profundidad el tema del deep learning en redes neuronales. Obviamente que en redes neuronales este algoritmo juega un rol esencial. No habría deep learning sin algoritmo EM, ¿está? O sea, el algoritmo EM que ustedes ven, que es bastante complicado, que hemos estado dando vueltas con esto, pero es fundamental entenderlo, porque los algoritmos de redes convolucionales y todo lo que está asociado a múltiples capas ocultas y todo esto que se da en llamar el aprendizaje profundo, si ustedes quieren, la base teórica básica está dada por el algoritmo EM. Nada más que ahí es todo mucho más complicado todavía. Entonces, el algoritmo EM, en general hay una tendencia a enseñarlo en forma encapsulada, tipo receta. Esto se calcula de una manera y esto se hace después, iterás y se acabó. Te dan el algoritmo programado en MATLAB, en Python o lo que sea, y lo usás y corre bien, digamos. Bueno, no es la manera de trabajar. Cuando queremos trabajar en alto nivel, las cosas tenemos que entender por qué funcionan y por qué dejan de funcionar. Ese es nuestro trabajo principal. Mucho de lo que se hace hoy en día en redes neuronales es prueba y error, y ese camino con la ciencia no va. No, el camino de la ciencia no es el camino de la prueba y el error. Ahí hay mucha confusión en lo que es aprendizaje. Para nosotros la palabra aprendizaje es la clave de todo lo que hacemos. La palabra aprendizaje para nosotros es la clave de la inteligencia artificial, tal como la entendemos hoy en día. Después vamos a profundizar sobre las distintas estrategias que existen en inteligencia artificial, que son muchas. Lo que nosotros hacemos, ustedes saben bien, es el aprendizaje bayesiano. Eso es lo que más nos preocupa, dentro de las muchas cosas que tenemos que ocuparnos. Bueno, dicho esto, queriendo decir con esto de que esto no termina acá, esto recién empieza. Estos dos cursitos que yo doy, el de teoría de detección y estimación y este de procesamiento de imágenes, son cursos muy introductorios, muy de nivel introductorio a algo que es bastante más complicado. Pero ustedes de a poco están aprendiendo a usar las herramientas tal como las usamos en ese mundo de la inteligencia de máquinas, que es mucho más complicado que esto. Se requiere saber un poco más de matemáticas, se requiere saber muchas cosas en paralelo, pero bueno, las vamos aprendiendo, todo se puede aprender. El que ponga voluntad lo va a aprender. Y después trataremos de inventar algo, además, por si fuera poco. No nos conformamos con aprender.
Bueno, el algoritmo M, entonces repasamos en 5 segundos, lo que busca es, dado una distribución conjunta de variables aleatorias que están dadas por una muestra de entrenamiento, acá es X doble barra, lo que está escrito ahí abajo, tenemos muestra de entrenamiento y estamos en una situación de aprendizaje parametrizado. Lo que queremos hacer, nuestro objetivo es obtener el estimador de nuestros parámetros, nuestros parámetros de interés en base a nuestra muestra de entrenamiento. La estrategia que usamos es Fisher, estimador de máxima similitud. Entonces ya sabemos lo que hay que hacer. Hemos explicado bastante cuál era la idea del algoritmo EM. En el algoritmo EM lo que uno quiere es introducir lo que llamamos las variables ocultas, que para nosotros son un conjunto de variables Y. Ese conjunto de variables Y puede ser lo que quieran, lo que quieran. El asunto es que sirvan. Pero en definitiva, ustedes pueden poner ahí en Y la variable aleatoria que se les dé la gana. La gana. Porque todo es compatible. En ningún momento nosotros tuvimos una hipótesis que descarte algún tipo de variable Y en función de alguna otra. Todas las variables, cualesquiera que se les dé la gana, son factibles. Quieren poner quién va a ganar las elecciones de Estados Unidos dentro de 4 años como variable aleatoria Y, tratando de averiguar los parámetros de las distribuciones de las alturas de género masculino y femenino en la Facultad de Ingeniería, y alguien dice, no, saber cuál va a ser el resultado de la elección en Estados Unidos dentro de 4 años va a ser muy importante para determinar la altura media de los hombres de la Facultad de Ingeniería. Bueno, es un disparate, está bien, es un disparate, pero desde el punto de vista matemático, si alguien quiere meter esa variable aleatoria, la metemos, no hay ningún problema. ¿Está? Lo que sí va a pasar es que la función h, en vez de ayudarme, me va a resultar más difícil que el problema original, porque el truco es, no metas cualquier variable aleatoria que se te dé la gana. La primera que se te cruce por ahí la meto. Sí, la podés meter, podemos escribir toda la fórmula, pero ahí lo único que vamos a hacer es empantanarnos. La clave está en saber elegir inteligentemente quiénes debieran ser nuestras variables ocultas que realmente nos van a ayudar. Bueno, ese es el punto clave. Si yo soy capaz de elegir buenas variables ocultas, lo que voy a obtener cuando yo calcule esta integral va a ser una función h que va a ser más fácil maximizar que esta función likelihood original. Porque ese es el objetivo del algoritmo. Obtener una función h que sea mucho más fácil de maximizar que el log likelihood inicial que yo tenía. Entonces el algoritmo funciona de esa manera. Una vez que está escrito es bastante simple, lo podemos interpretar, si nos da tiempo esta clase vamos a tratar de interpretar un poco qué significa esa integral de ahí, pero si ustedes la miran más o menos se dan cuenta que es un promedio ponderado. Básicamente es una combinación convexa de los likelihood conjuntos de las variables de entrenamiento con las variables ocultas, que está pesado por, si ustedes quieren, por estos pesos de acá, que son los pesos de la combinación convexa. Estos pesos son las credibilidades de las variables ocultas dadas las variables de entrenamiento. Con lo cual, esta integral en sí está llena de significado intuitivo. Claro, uno dice esto tiene significado intuitivo cuando llevamos la intuición al nivel como para poder interpretar esa integral. No sé si me están entendiendo, o sea, ustedes han incrementado su base cultural para que esto se convierta en una intuición para ustedes. Esto es una intuición que para alguien que no estudia matemática no va a ser ninguna intuición, sino una fuente de confusión total. Si esto ustedes se lo preguntan a alguien que está estudiando psicología,
todo esto es chino básico. Y decirle que esta integral te ayuda a resolver un problema simplemente es aportarle un grado de confusión enorme. Entonces, lo que nosotros estamos acá armando es nuestra intuición en el área de inteligencia artificial, que es una intuición que trabaja sobre todo con fórmulas y con un conocimiento grande de teorías que nos aportan, como pueden ser la física, como puede ser la biología, el estudio de las redes neuronales, bueno, en fin, todo ese combo que uno arma para tratar de entender un poco qué quiere decir actuar inteligentemente. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió más o menos la importancia esta de las variables ocultas? Matías, ¿se entiende? Sí, se entiende, perfecto. Sebastián. Sí, se entiende. ¿Ven? Ustedes, Diorde, se entiende. Lo que ustedes tienen que ver es que acá, cuando yo fabrico la H, no figuran las variables ocultas. Una vez que yo las determiné y hice todas las cuentas, en el algoritmo no hay variables ocultas, desaparecieron. Lo que generé, según cada cada grupo de variables ocultas que yo invente, generará una H distinta. ¿Se ve? Yo elijo ciertas variables ocultas. Bueno, supongan que para determinar género, la altura media de género masculino y la altura media de género femenino en la Facultad de Ingeniería, metemos como variable oculta el color del pelo, por decir algo. El color del pelo es nuestra variable oculta. Y bueno, alguna relación tiene puede ser que algo de relación tenga con las alturas medias de las personas, pero no convence demasiado de que esa sea una buena elección de variable oculta. Bueno, yo voy a obtener una H. Esta va a ser una H asociada a color de pelo. Ahora, si en vez de color de pelo uso, por ejemplo, como variable oculta el nombre del perro de la persona de la cual estoy tratando de determinar de la altura, o sea, que en el feature de la persona también tengo el nombre del perro de la persona. Y si no tiene perro, dice no tiene. Bueno, y uso eso como variable aleatoria Y. Y bueno, yo qué sé, alguna correlación puede que haya haber, pero todo da a entender de que no debe ser una muy buena variable oculta. La otra posibilidad, por dar otra variable oculta que ustedes quieran de decir para determinar las alturas promedio de hombres y mujeres en la Facultad de Ingeniería, que fuera a qué partido político le gusta más. Y bueno, pudiera ser que hubiera alguna conexión, pero no parece que haya demasiada conexión entre una cosa y la otra. Entonces, la variable aleatoria o oculta que pareciera que nos da la mejor información es saber directamente cuál era el género de la persona. Porque si nosotros sabemos, realmente supiéramos el género de la persona, si estamos en un problema de aprendizaje parametrizado no supervisado, si supiéramos realmente el género de no supervisado, lo estamos convirtiendo en un problema de aprendizaje supervisado. Y si es aprendizaje supervisado, lo sabemos resolver en 5 minutos. Entonces, la cuestión pasa por saber encontrar claramente cuál es la variable oculta que nos conviene. Acá, en el ejemplo que yo les estoy dando, lo que empezamos a hacer la semana pasada, que es el caso de aprendizaje parametrizado no supervisado, bueno, uno con una intuición educada como la que estamos hablando ya sabe y dice, bueno, ahí lo lógico, es evidente, uno termina diciendo, es evidente, está claro que tiene que ser el género. Pero hay otras situaciones donde la cosa es mucho más complicada y no queda claro qué es lo que hay que elegir. Y entonces ahí uno tiene problemas difíciles que son los que nos interesan realmente. Problemas difíciles como pueden ser en redes neuronales
profundas y muy profundas, si quieren, muy profundas, donde no queda claro exactamente qué es lo que conviene elegir como variable oculta, y es eso lo que nos interesa a nosotros, es saber o tener una idea o llegar a darnos cuenta de qué manera habría que meter esas variables aleatorias ocultas. Bueno, entonces esto es más lo que vamos a hacer el año que viene en el seminario. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué hicimos la semana pasada? La semana pasada dijimos, bueno, este es el algoritmo en general. Acá está expresado en su forma totalmente genérica. Lo que hicimos la semana pasada fue ponernos a mirar qué hacemos en el caso de aprendizaje parametrizado no supervisado. ¿Cuál es el problema ahí? El problema es, ¿y cuál es la distribución entonces de una muestra de entrenamiento, de uno de los elementos de la muestra de entrenamiento? O sea, ¿cuál es la distribución de alturas de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería? Bueno, la distribución de probabilidad de la altura de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería es una mezcla de dos distribuciones, básicamente. Es la mezcla de la distribución de género femenino con género masculino. Y podría ser más complicado porque podemos hablar de género femenino y masculino para mayores de 18 años, que ya tiene una altura estable. Podríamos hablar de una franja que está entre 10 y 15 años, que tiene otro tipo de alturas. Y peor que eso, podríamos hablar de otra franja de género masculino y femenino que tuviera menos de 5 años de edad, que son los que están en la guardería que tenemos en la facultad, que ahora debe estar cerrada y va a estar cerrada por bastante tiempo. Pero bueno, en tiempos normales tenemos una guardería en la Facultad de Ingeniería y obviamente las alturas medias de los bebés son muy distintas de las alturas medias de las personas mayores. Así que, en definitiva, podemos tener muchas clases, distintas clases, a pesar de seguir teniendo dos géneros, pero tenemos distintas clases. En fin, ya toda esta idea de cómo modelar la ecuación 1, ya tenemos buena idea de cómo hacerlo. Entonces, en el aprendizaje parametrizado no supervisado, tenemos por un lado el 1, que es la altura, la distribución de alturas de las personas en general que entran en la Facultad de Ingeniería. Esa es la distribución de alturas de todas las personas de cualquier sexo, de cualquier edad, de cualquier grupo social. Esta es la altura de cualquiera que esté adentro de la Facultad de Ingeniería. Es una mezcla de densidades de probabilidad. Bien. Tiene montones de parámetros asociados a eso. Hemos hablado un montón de los parámetros, así que no me voy a detener ahora. Básicamente decimos que son funcionalmente independientes todos los parámetros, a excepción de una sola cosa, que es que la suma de las probabilidades a priori de las clases tiene que sumar 1. ¿Está? Después pueden haber numerosas condiciones de vínculo por desigualdad. Bueno, de eso ya hemos hablado bastante. Sabemos que las probabilidades de las clases tienen que ser mayores o iguales que 0. Sabemos que las varianzas, si estamos estimando alguna varianza, tienen que ser mayores o iguales que 0, etcétera, etcétera, etcétera. Hacemos una hipótesis simplificativa, que en el seminario el año que viene nos ocupamos de levantarla. Esa hipótesis que hacemos ahora es suponer que las muestras de entrenamiento son independientes e idénticamente distribuidas. Esto es medianamente real, no es una mala hipótesis, siempre uno empieza suponiendo eso, pero cuando uno hace modelos más sofisticados, más que van más al hueso, bueno, esto hay que levantarlo, uno ya no presupone así nomás de que sean independientes y de que sean idénticamente distribuidas. Bueno, pero por ahora le hacemos la hipótesis, 2. La 3, ya sabemos lo que hay que hacer, el log likelihood de la muestra de entrenamiento. Bueno, muy bien. Por ser independientes e idénticamente distribuidas, el log likelihood es la suma de los likelihoods de cada una de las variables.
Y después viene la cuestión de meter la variable aleatoria oculta. Lo que discutimos la semana pasada es que metemos entonces una variable oculta por cada muestra de entrenamiento. Una variable oculta para la muestra X1, una variable oculta para la muestra X2 y otra para la XN. ¿Y qué hacía esta variable Y? Era el número de la clase a la cual pertenece esa muestra X sub I. Y sub I, entonces, es el número de la clase a la cual pertenece la muestra X sub I. El trabajo, entonces, ahí tenemos nuestra variable oculta definida. Esa es la variable oculta que se nos ocurre definir. Obviamente, nunca vamos a saber el valor de Y sub I, porque si lo supiéramos, bueno, entonces no me metería en todo esto. Estoy directamente en un problema de aprendizaje supervisado y lo resuelvo derecho viejo como aprendizaje supervisado. Bueno, o sea, lo que estoy diciendo entonces es que yo no sé cuánto va a ser el valor de la realización. Nunca voy a llegar a saber cuál es el verdadero valor que tiene la variable Y sub I para la realización. Pero lo que sí presupone el algoritmo, lo que sí yo voy a presuponer es que estoy en condiciones de escribir la distribución conjunta de las muestras de entrenamiento con las variables ocultas. Bueno, y eso es lo que empezamos a hacer. Nosotros lo que tomamos como hipótesis, y que es totalmente razonable, es que los pares X sub I, Y sub I son independientes idénticamente distribuidos. Queriendo decir que cuando entra una persona en la Facultad de Ingeniería, bueno, es independiente, esa persona que entró es independiente del género o de la altura o de lo que sea de cualquier otra persona que entra en la Facultad de Ingeniería. Entonces, termina entonces toda esta historia diciendo que la probabilidad conjunta de la muestra de entrenamiento y todas las variables ocultas termina siendo la productoria de cada uno de los pares, de las probabilidades de los pares del feature con la variable oculta. Entonces ahí ya damos un paso en la modelación. Acá después tenemos que nos queda esto de acá. Esto es la probabilidad conjunta de la muestra de entrenamiento y todas las variables aleatorias ocultas, que termina siendo nada más ni nada menos que simplemente la conjunta del feature de la muestra K con la clase a la cual creemos que pertenece la muestra K, que esta sería la que depende de la variable oculta. Y ya discutimos que hay que escribirlo como algo que tiene dos subíndices en cascada, omega sobre Y sub K. Acá aplicamos la definición de condicional y finalmente entonces hemos logrado escribir el problema que es lo más difícil, si se quiere, desde el punto de vista abstracto, que es obtener el log likelihood de las variables ocultas junto con las variables de entrenamiento. Y esto en nuestro caso ya lo hemos logrado escribir. Es esto para nuestro problema de aprendizaje parametrizado no supervisado, lo podemos escribir de esta manera. De acá ya hemos logrado el objetivo principal, porque una vez que tenemos esta fórmula, todas las demás se obtienen usando matemática elemental. Ya lo difícil ya lo superamos. Pero lo difícil acá es haber encontrado quiénes tienen que ser las variables aleatorias ocultas y de qué manera logramos escribir esta densidad conjunta. Bueno, ¿todo esto se entendió bien? Matías. Sí, perfecto. Bueno, entonces, lo que ha estado pasando, si miramos eso un poco, esto que es la fórmula fundamental que más nos interesa, entonces lo que vemos que uno termina necesitando es esta cosa que está acá, esta probabilidad condicional
de nuestra muestra de entrenamiento, suponiendo que sabemos de qué clase vino. Suponiendo que sabemos de qué clase vino. Cosa que sabemos que nunca la vamos a saber. Bien. El punto fundamental, entonces, cuando uno empieza a calcular todo esto, pasa porque siempre dijimos que lo que va a terminar apareciendo en el algoritmo EM es esta probabilidad de acá, que esta es la probabilidad, la credibilidad, si ustedes quieren, el likelihood de las variables ocultas conociendo la muestra de entrenamiento. Este es el factor clave en todo el problema. Esto ya lo acabamos de calcular. Esto es el paso 7. Haber obtenido esta probabilidad conjunta. Ahora necesitamos este factor de acá. Acuérdense que esta es la combinación convexa, el promedio ponderado de los likelihood según los valores distintos de las variables ocultas. O sea, acá estamos promediando sobre todo los posibles valores de las variables ocultas. Entonces, este es el likelihood de esas variables ocultas. Eso es lo que tenemos que calcular ahora. Esto que está escrito acá, que la P se me perdió un poquito, pero acá es la P mayúscula. Esa P mayúscula, YX, bla, 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 es esta que está acá. Esta que la vamos a evaluar en el valor psi, en el valor del instante K, tal como discutimos del algoritmo. Bueno, esto es la conjunta dividido la marginal. Nos ocupamos de hacer todas las cuentitas de todo eso y llegamos a que esa probabilidad, esta que va acá, es la productoria de cada una de esas credibilidades en forma individual para cada una de las muestras. Eso lo hicimos la semana pasada. Bueno, con eso llegamos y entonces una vez que tenemos todo eso, directamente lo que hacemos ahora, obtuvimos esto, queremos obtener nuestra función h. Entonces la función h simplemente es calcular esa integral de ahí, es lo que está escrito ahí. Eso es el objetivo entonces de nuestro paso E, el paso de expectación. Hay que ponerse a calcular toda esta cosa de acá, que es una cosa bestial lo que está escrito ahí. Si tuviera yo 1000 muestras de entrenamiento, lo que está diciendo acá es que tengo 1000 integrales para calcular. Parece una cosa horrible. Pero bueno, seguimos trabajando y vemos que lo reducimos de 1000 integrales a 2 integrales. Para eso ustedes se acuerdan que usábamos un truco, que bueno, el año que viene porque ahora ya no nos da el tiempo, pero hay mucho para hablar de este truco. El truco era expresar este logaritmo, este log likelihood conjunto, escribirlo como una integral donde metemos una delta de Dirac, básicamente. Que en el caso de sumatorias, cuando la integral se reemplaza por una sumatoria, la delta de Dirac se reemplaza por una delta de Kronecker. Acá me falta un paréntesis, vamos a ponerlo. Y acá veo que falta otro paréntesis, vamos a ponerlo. ¿Está? Bueno, muy bien. Entonces todo eso está. Ahora empezamos a trabajar, ¿se acuerdan? Metemos la integral, metemos la doble sumatoria, la mandamos para adelante, sacamos factor común, le metemos un poco de pimienta a la ensalada, apretamos un tornillito por acá, ponemos aceite por allá, seguimos trabajando, seguimos manipulando la cosa, pasamos la integral de vuelta para atrás, para adelante, sacamos factor común, seguimos trabajando, es mucho lo que hicimos la semana pasada, seguimos calculando las integrales y llegamos al resultado final. El resultado final de la semana pasada al que llegamos era la función h, ya simplificada,
y vemos cómo hicimos todos los detalles. Si tienen alguna duda ahora se las pregunto. Y llegamos a que, en definitiva, era esto que está escrito acá. Vamos a poner acá un paréntesis para que quede bien claro hasta dónde llega esto. Ahí va. Ahí tienen la función h. Bueno, entonces nosotros ahora, ahí terminamos la semana pasada. Ahora partimos de acá para hacer el resto, porque ahora ya viene fácil la mano. El paso E, que era el paso difícil, ya lo tenemos calculado. Ahora uno espera que maximizar el paso que maximizar H sea más fácil que maximizar el log likelihood inicial. De hecho, nosotros el log likelihood inicial lo hemos maximizado. Fue la última clase del primer cuatrimestre. Ahí obtuvimos todas las ecuaciones que tenía que satisfacer el máximo de la función de likelihood. Entonces, eso ya lo hemos calculado, ya sabemos cómo hacer eso. Sabíamos que no llegábamos a nada porque estaban todas las ecuaciones, todas eran funcionalmente dependientes entre sí. O sea, todas las funciones estaban acopladas. Ahora, acá, para eso inventamos el algoritmo EM, para tratar de desacoplar las funciones, justamente. Y es lo que vamos a obtener. Bueno, entonces acá se supone que esta es la H que obtuvimos habiendo introducido las variables aleatorias ocultas que hemos introducido, que se supone que son las mejores. Bueno, no queda motivo para pensar de que capaz que a alguien muy genial, estilo Einstein, se le ocurra una variante distinta y obtenga un algo mejor que pero por ahora esto es lo mejor que hemos obtenido hasta el momento. Esta es la H, entonces, que proviene de haber elegido las variables ocultas, en la cual la variable oculta es saber a qué clase pertenece la muestra de entrenamiento. Bueno, paro acá y les pregunto si tienen alguna duda sobre todo lo que hemos hecho hasta el momento, que ven que es un montón lo que hicimos. Bueno, ¿preguntas hay? Matías, ¿alguna pregunta? No, creo que se entendí todo. Bueno, como ven, es bastante complicado. Lo que hemos hecho está muy lejos de ser trivial. Hemos hecho algo de un nivel de complejidad elevado. Esto, para que se den cuenta, esto es lo que hoy en día, lo que se hace, lo que uno trabaja, cuando trabaja con estas cosas, estamos trabajando con este tipo de fórmulas. Así, con ese nivel de complejidad, y como ustedes ven, se puede entender, se lo puede trabajar y se puede inventar algo encima. Sebastián, ¿alguna pregunta, alguna duda que haya quedado de todo esto? No, digamos, se entendió el procedimiento, pero ahora no. Bueno, hay que seguir porque la historia todavía no terminó, obviamente, No terminó esto todavía, pero hemos avanzado un montón, un montón. Bueno, la cuestión está entonces que tenemos la función h, y ahora lo que tenemos que hacer, lo tenemos claro. Nosotros tenemos el psi, que es este psi t de acá, es el psi del paso anterior, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? Es el psi del paso anterior. Vamos a sacar un poco el papel. Esto es una montaña de papel a esta altura. Este es el psi, este psi t es el psi de la iteración previa. Acuérdense que el t es tiempo discreto. T vale 1, 2, 3, ¿está? Este es el psi del instante anterior. Y para obtener el psi del t más 1, ya sabemos cuál es la estrategia. Para obtener el psi del t más 1, bueno, esperen que ahora empiezo con las hojas nuevas.
el psi del t más 1, ¿cómo lo vamos a obtener? Ustedes se acuerdan, el psi del t más 1 se lo obtiene maximizando con respecto a esta variable de acá al h. Entonces, en otras palabras, lo que estamos diciendo es que el psi de máxima verosimilitud, vamos a ponerle en t más 1, entonces es el psi, perdón, es el psi que maximiza el h x psi t, todos estos son vectores, ¿no? Psi t, psi. Este es el paso siguiente que tengo que hacer. ¿Está claro? ¿Estamos de acuerdo? Matías, ¿estamos de acuerdo? Sí, le pusiste ahí el subíndice, no subíndice, sí, subíndice Maximum Likelihood Estimator, entonces, ¿no? Este de acá, Sí. eso quiere decir estimador de máxima verosimilitud. ¿Te acordás Sí. que lo que estamos haciendo es buscar el estimador de máxima verosimilitud? Claro, perfecto, sí. ¿Está? Entonces yo, para que quede claro, no es el estimador de momentos este. No es el estimador de mediana. Lo que estamos tratando de encontrar es el estimador de máxima verosimilitud. ¿Está bien? Y esto sale por el paso primero que planteamos que el parámetro que estamos buscando es el argumento que maximiza el likelihood, claro. ¿Está bien? Sí. Que en realidad no es el que maximiza el likelihood, sino esta función h modificada. ¿Está claro? Claro, entonces se podría decir que es Maximum Likelihood Estimator, igual. Y sí, porque todo esto nosotros lo estamos haciendo para obtener el estimador de máxima verosimilitud. El objetivo, acordate que todo el objetivo cuando hicimos la deducción teórica del algoritmo era maximizar esta cosa de acá. Ah, ¿Está claro? sí, acá. Perfecto. El objetivo nuestro es el estimador de Fisher. ¿Está claro? Lo que pasa es que nosotros metemos en el medio un invento que es esto de las variables ocultas. ¿Está claro? Variables ocultas que nos ayudan a obtener una mejor función que el log likelihood inicial. ¿Está claro? Sí. Bien. Bueno, entonces, ¿nuestro problema cuál es entonces? Nuestro problema es maximizar esa función h. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Ahora estamos entrando en el paso M, porque el algoritmo, ustedes saben, se llama EM. E de expectación, que es todo lo que hicimos la semana pasada, y ahora tenemos el paso M, que es el paso de la maximización. Expectation Maximization. ¿Qué problema tenemos, Sebastián, con el paso M? Normalmente, ¿qué hacemos cuando queremos maximizar una función? Si la función es lo suficientemente buena, tiene todos los condimentos usuales, ¿qué hacemos para maximizar una función? Encontrar el gradiente, igualarlo a cero, y si Muy tenemos alguna bien. restricción, si no la Lagrange. Claro. Si tenemos restricciones de igualdad, sabemos que tenemos que ir a Lagrange. Y sabemos que si hay restricciones por desigualdad, mientras se den adentro de los dominios de existencia de las soluciones, mientras estén en el interior, nos podemos jugar a que Lagrange funcione, ¿sí? Si se llega a dar en los extremos, ¿se acuerdan de eso? La cosa se puede complicar y puede que necesite usar Kuhn-Tucker. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan de eso? Sí, lo habías mencionado, sí. Karush Kuhn-Tucker, KKT. Bueno,
Por ahora suponemos, y en general funciona, lo primero que uno hace es tirarse el lance de que Lagrange resuelva todo. Que lo tenemos que usar Lagrange únicamente con las condiciones de vínculo por igualdad. Lo primero que vamos a hacer en el seminario el año que viene es estudiar cómo es esto de Karush-Kuhn-Tucker y cómo hacemos para trabajar cuando las cosas se complican y se vuelven mucho más difíciles y los extremos, las condiciones de optimalidad se empiezan a dar en los extremos de nuestros conjuntos de variables aleatorias, como por ejemplo pudiera ser casos de varianza nula o que se dan justo en los bordes de los intervalos de los conjuntos de validez de los parámetros. ¿Está bien? Esto más o menos está claro, por más de que no sabemos bien qué es Karush-Kuhn-Tucker. ¿Está claro? Sí, sí. Bien. Matías. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Entonces, el primer paso siempre va a ser, porque acá sabemos que hay una condición de vínculo. Una condición de vínculo, hay una condición de vínculo por igualdad y una sola. ¿Cuál es esa condición de vínculo, Matías? Y lo de las probabilidades. Exacto, que la suma de las probabilidades a priori de las clases, los estimadores, eso tienen que sumar 1. ¿Está? Entonces, listo, con eso ya sabemos que hay una y es la única condición de vínculo por igualdad que tenemos. Nos tiramos el lance de que Lagrange encuentre la solución. Y si no llega a encontrar Lagrange la solución, bueno, caemos en Karush-Kuhn-Tucker, no queda otra. Pero por ahora nos jugamos a que Lagrange lo resuelva. Entonces, lo que tengo que introducir acá, tengo que introducir la condición de vínculo. Porque hay una condición de vínculo. No lo puedo maximizar así lo más, porque sabemos que hay una condición de vínculo. O sea, algunos elementos del vector psi satisfacen esa condición de vínculo. ¿Está? Entonces, lo que vamos a tener que maximizar va a ser esa función h, ¿no? Esta función h que tenemos acá, pero tenemos que meter la condición de vínculo. Y eso lo vamos a hacer siguiendo el método de Lagrange. Entonces, el método de Lagrange, ¿qué dice? Agarra tu función inicial. Mi función inicial es esta de acá, ¿no? Justo la computadora me está tapando arriba. Vamos a llevar un poquito para acá. Psi L de t, coma, psi, y le vamos a meter ahora, ¿ustedes ven bien por más que estoy escribiendo con esto que es más finito? Sí, sí, se ve. Sí, está bien. Si no llegan a ver, me dicen. Porque el otro marcador palmó. Bueno, muy bien. Entonces, tengo que meter la condición de vínculo. A ver, Sebastián, ¿cómo sería meter la condición de vínculo acá? Si te animás a decirme. Menos lambda. Muy bien, vamos bien. Por la sumatoria de las G de omega menos 1. Muy bien, excelente. Vamos a usar la letra R para que no se nos repitan los subíndices. Uso la R de repetición. Bueno, zafo por ahí. Y acá voy a poner las probabilidades entonces
que sé que tienen que tomar 1, que todavía no conozco, porque estas son las probabilidades del instante t más 1. ¿Está? Esta va a ser, cuando esté maximizado esto, este valor de acá va a ser el valor de la probabilidad de la a priori de la clase R en el instante t más 1. Bueno. Entonces ya tengo la función que tengo que maximizar. Acá utilizo Lagrange. Y ya logré escribir lo que tengo que maximizar. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Puedo seguir? Sí. Muy bien. Bueno, entonces ahora lo único que tengo que hacer es fácil. Tengo que agarrar y encontrar el máximo de esa función. Tengo que derivar primero con respecto, acuérdense que el vector psi tenía, ¿qué componentes tenía el vector psi? Tenía, por un lado, todas las probabilidades a priori de las clases, ¿no? Omega 1, bla, 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 hasta la probabilidad omega c. Esto era por un lado. Y por el otro lado tenía el vector tita, un vector tita muy largo, y el tita, ¿qué era? Tenía todos los parámetros de la clase 1, después todos los parámetros de la clase 2 y todos los vectores hasta la clase C. Entonces ahora ya tengo todo preparado. Esta es la función que quiero maximizar y ahora yo sé lo que quiero encontrar. Quiero encontrar todos los titas, quiere decir tita 1, tita 2 hasta tita C, y todas las P. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Y bueno, tengo que calcular el gradiente de esto con respecto a tita 1, a tita 2, tita C, igualarlo a 0, y tengo que calcular las derivadas de esto con respecto a P de omega 1, P de omega 2, bla, 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 P de omega C, e igualar a 0. Y con eso terminé la maximización de la función H. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna pregunta, Matías? Yo no. ¿Alguna pregunta, Sebastián? ¿Está claro lo que hacemos? No, está claro. Diorde, ¿alguna pregunta? ¿Está todo claro? Por ahora todo claro. Bueno, buenísimo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, tenemos que calcular todos esos gradientes y derivadas. Vamos a hacer el más fácil de todos, que es derivar con respecto a estas P de omega, ¿está? Estas P de omega de acá. Esto es lo primero que vamos a hacer. Vamos a derivar con respecto a las probabilidades, que es lo más fácil de calcular. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Fíjense, la H, a ver, ¿dónde tengo calculada la H? La H quedó calculada. Acá tengo la H. ¿Está bien? Entonces, ustedes ven que tengo que calcular la H, tengo que hacer la derivada, el paso que voy a hacer ahora es derivar con respecto esto de acá, que lo vamos a llamar asterisco. El paso que estamos tratando de hacer ahora es derivar asterisco con respecto a P de omega sub, y pongámosle, yo qué sé, omega sub n, por dar un número, o m, no sé, que no se repitan las letras. M lo vamos a llamar. M no usamos hasta el momento. Entonces voy a tratar de igualar esto, lo voy a igualar a 0, y de ahí voy a sacar el máximo para la probabilidad de la clase a priori. ¿Está bien?
Entonces, ustedes ven que tengo que derivar, entonces, como tengo que derivar asterisco con respecto a esa P, acá la derivada es fácil. De este lado, ¿cuánto me da la derivada, Sebastián? Menos lambda. Muy bien, menos lambda, porque esto aparece, acá tengo todas estas P's, las tengo sumadas acá, son todas variables independientes porque estoy usando Lagrange, así que en un solo sumando aparece la P de omega m. ¿Estamos de acuerdo? Matías, ¿está de acuerdo? Entonces, Sí. a ver, es un solo sumando y como estoy derivando con respecto justo a eso, da 1 la derivada, así que lo que queda, como bien dijo Sebastián, es menos lambda. ¿Está claro? Entonces ese pedazo de derivada, este pedazo de derivada lo tenemos. Es inmediato. Bueno, lo escribo por acá, le pongo menos lambda. Entonces ese pedazo ya lo tenemos, esa derivada. Ese pedazo de la derivada lo tenemos. A ver, vamos a poner un poco. Ahí. Bueno, muy bien. Lo que nos falta es la derivada con respecto a esa P del H. Y entonces, Sebastián, a ver cuánto me da la derivada con respecto a P del H. ¿Qué me va a dar? A ver si nos damos cuenta de qué es lo que me da. O sea, fíjate que esto que está escrito acá, esto que está escrito acá, uno lo puede escribir alternativamente de esta manera. A ver, hacerlo un poquito más. Sumatoria de k igual 1 hasta n, dígame si no se ve bien. Sumatoria desde L igual 1 hasta C. Y ahí, ¿qué me queda? Fíjense, me queda logaritmo de la P de omega, omega sub L, logaritmo de P de omega sub L, más logaritmo P x1 dado omega, acá me queda xk, omega L, theta L. Si no se lee, díganme que lo escribo más grueso, lo que no se ve. ¿Está? Y esto multiplicado por P mayúscula, acá es P minúscula, este es P mayúscula, P mayúscula, omega, x1, omega L, xk, punto y coma, psi. ¿Ven? Bruno, Sí. ¿no sería el segundo término dentro de las llaves la última variable que hay ahí en las llaves? ¿No sería en vez de tita sub L, sería psi sub L? Perdón, sí, no sé por qué escribí tita ahí. Sí, muy bien. Tal cual. Psi L. O, perdón, no sé si estoy diciendo cualquier cosa. O tal vez le ¿Qué cosa? decíamos tita sub L a cada tita 1, tita 2, tita 3. No No, quiero cambiar. lo llamamos Psi L, está bien, tenés razón, lo llamamos así. No sé lo que escribí antes acá, porque le había puesto tita acá. Sí. Bueno, está bien, bueno, le ponemos todo, ¿está? Le había puesto tita ahí.
Bueno, ahora todo tiene psi. Ustedes corrijan también porque si no se van a confundir después. Bueno, muy bien, Matías, muy bien. Acá va psi también. Y, perdón, si estamos El cambiando una otro notación, sí le cambiamos el nombre también. claro. ¿Qué cosa decías, Sebastián? Al primer sí le cambiamos el nombre también. ¿Cuál es el primer psi? El que incluye las probabilidades de omega i. Ah, porque ahora todo se llama psi. Y no fue muy feliz haber hecho ese cambio. ¿Vieron? Había un motivo por el cual. No, por eso te dije mejor dejarlo tal vez todo Sí, con... no, mejor era dejarlo como estaba escrito. Bueno, volvemos para atrás entonces. Tacho esto. Perdón, lo vi y me mareé yo mismo. No, está bien, está bien. Todo esto marea mucho. Por eso te digo, hay que tener mucho cuidado con los subíndices. Es un problema clásico cuando manejamos estos problemas que ya son de una complejidad muy grande. Lo más terrible con lo que uno tiene que lidiar, tanto en la teoría como en la programación, es con los subíndices. Los subíndices son mortales, mortales. Hay que tener un cuidado enorme manejando los subíndices. Bueno, entonces vamos a manejar bien los subíndices ahora. Volvemos para atrás. Entonces, es lo que habíamos escrito al principio. Y el tita es entonces el tita 1, bla, 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 hasta el tita c. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ahora sí. Disculpa, Bueno, volviendo para atrás, acá volvemos a poner el tita, entonces. Vamos a poner el tita de vuelta. No sé cómo lo vamos a escribir. Bueno, tita. Vamos a poner ahí. Tita sub L. Eso es lo que va ahí. Tita sub L. Y acá lo mismo. Acá es tita sub L. Después lo va a que correr. Esto de acá es tita sub L. Bueno, listo. Tenemos eso. Entonces, ¿dónde estamos parados ahora? Estamos parados de que tenemos el H, tenemos el H, que ahora lo tenemos bien escrito, y el H lo tenemos que derivar con respecto a P de omega L. ¿Estamos de acuerdo? Sebastián, Matías, Diorde. Bien. Pregunta, ¿hay P de omega L acá? Sí. Ah, no, porque el tita L no lo contiene, no. No hay acá. Esta es la distribución de alturas para cada uno de los géneros. Suponiendo, esta es la distribución de la altura de la muestra K, suponiendo que el género es masculino, suponiendo que el género es femenino, según el valor del L, ¿está bien? Y eso solo depende de los parámetros de la gaussiana de la distribución de altura, pero no depende de la probabilidad a priori de la clase. ¿Se ve? Sí. ¿Sebastián? Sí, se ve. ¿Diorde? Sí, se ve. Bien, entonces acá esto da 0 directamente. Entonces nos queda la derivada de esto. ¿Y la derivada de esto cuánto da con respecto a P de omega? No sé qué omega habíamos dicho. P de omega M. Cuando derivo esto con respecto a P de omega M, ¿cuánto da?
1 sobre P de omega M. Muy bien. Pero falta algo, Sebastián. ¿Qué es lo que falta? Por la derivada de P de omega, la derivada de P. Por P de omega dado X. Por este P de acá, ¿está bien? Por P de omega L dado X, ¿está claro? Sí. ¿Se entendió lo que estamos diciendo? Sí, y de ahí de la sumatoria en L solamente te sobrevive L igual M. El único que sobrevive es el omega M de toda esa sumatoria porque para el resto esto da 0, ¿no es cierto? Si yo acá, si P de omega L lo llamo, todo eso lo llamo, por ejemplo, Z1, Z2, ZL, ¿está? Yo estoy derivando con respecto al ZM. Todos los otros sumando, la derivada da 0 porque ZM no está ahí. Cuando encuentro el enésimo en el L, va a ser 1 sobre P, o sea, 1 sobre ZL. El ZL es el P de omega L. ¿Estamos de acuerdo? Multiplicado por esto de acá. ¿Sí? Sí. Cuando el L vale M. Es el único que sobrevive. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, ¿qué nos queda? Fíjense que vamos a escribir lo que nos quedó de todo eso. ¿Qué nos quedó entonces? Nos quedó la probabilidad a posteriori del omega y está claro que el psi m no está acá, ¿no? Perdón, Bruno, sumatoria en K, ¿no? Es eso. Sí. Tenés razón, ahora lo corrijo. ¿Será que quiero terminar de escribir esto de acá? Sí. Sumatoria U. Bueno. Muy bien lo tuyo. Sumatoria en K, desde K igual 1 hasta C. Entonces me quedó P de omega X1 por omega L XK. Está claro que acá el P de omega L no está acá adentro, ¿estás de acuerdo? No. Porque esto es en el instante T, y nosotros ahora estamos en el instante T más 1, ¿está claro? Es otra variable. Ese es el omega L, el P de omega L del instante T. ¿Están de acuerdo? ¿Se ve eso, Matías? Sí, tenía una duda sobre eso, Bruno. Perdón que me... Viste, cuando apenas planteaste Lagrange, que pusiste Sí. menos el lambda por la sumatoria de las probabilidades a priori, esas probabilidades a priori, vos dijiste que eran del instante T más 1. Claro, esas son las que de acá yo voy a sacar el estimador del instante T más 1. Estas son... Está bien. ¿Se Sí, ve? son las variables... Son las variables son las cuales yo voy a jugar y tratar de ver cuál es el valor que maximiza todo esto. Claro, son las siguientes. Pero estas que están acá están fijas, porque estas son las del instante anterior. ¿Se entiende? Claro. Entonces, cuando yo escribí acá el H, hay que ser cuidadoso porque este factor tiene psi.
pero es el psi del instante anterior. Entonces, acá, todo esto son valores específicos, porque son los valores que yo obtuve en el instante anterior. Yo ahora estoy tratando de obtener los valores en el instante t más 1. Acá sí me aparece el P de omega m. Acá. Pero acá no hay P de omega m. Y acá tampoco hay P de omega m. ¿Está claro? Sí, perfecto. Sebastián, ¿estás de acuerdo? Sí. Diorde, ¿estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. Muy bien. Bueno, entonces, conclusión de todo esto, obtuvimos nuestra derivada. Bueno, todavía me falta dividir acá, ¿no? Esto va dividido P. Pero, profesor, una pregunta. ¿Esta sumatoria va hasta C o hasta N? N, muy bien, Diorde, muy bien. N. Y cuando yo esto lo igualo a 0, ahí obtengo el estimador. Ahí obtengo el estimador en el instante t más 1. ¿Se ve? Sí. Muy bien. Bueno. Entonces, acá hemos avanzado un montón, entonces. ¿Está bien? Este es el estimador en el instante t más 1. Bien. ¿Y qué tenemos que hacer ahora, entonces? Tenemos que, nuestro trabajo, ¿en qué consiste ahora? Miren un poquito lo que tenemos escrito acá. Acá estoy sumando en K, ¿se ve? Sí. Se ve que estoy sumando en K. A ver, quiero parar un segundito, me dejan parar un segundo, quiero asegurarme que está todo bien hecho. Divido con respecto a omega L, bla, bla, sumo con respecto a K. Perfecto, vamos bien. Bueno, a ver. ¿Estamos bien entonces? Bueno, fíjense. Ven que acá estoy sumando en K. ¿Hay subíndice K acá? No. Bien. Entonces lo puedo sacar para afuera. Y me queda 1 sobre ¿Está bien? ¿Estamos bien? ¿Se entendió este paso? Sí. Perfecto. Conclusión entonces, ¿qué obtenemos? ¿Qué obtenemos? ¿Obtenemos qué cosa? A ver. Entonces, multiplico, vamos a ir con calma, multiplico, obtengo sumatoria K igual 1 hasta N, P omega
X1, omega L, XK, psi T igual a lambda, entonces, y esto es lambda P omega L en el instante T más 1. ¿Está? Ven que acá tengo doble subíndice, ¿no? Para la P. ¿Está? Lo escribo de esa manera medio rara, pero para nosotros se entiende bien lo que quiere decir. ¿Está clara la fórmula esta que escribí acá? Una cosa, Bruno, creo que el subíndice es M, ¿no? Porque no derivamos respecto de M. Sí, muy bien, muy bien. Muy bien, Matías, muy bien. Muy bien. M de Matías, muy bien. Siempre hay que usar los mnemónicos acá para acordarse de las cosas. Y acá, M también acá, ¿no es cierto? Sí, creo que ya desapareció la L en este caso, digamos. Exacto, porque habíamos hecho este sobrevivía únicamente por el sumando S. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces tengo M, omega sub M, omega sub M, omega sub M, vamos bien, acá va omega sub M. Excelente, Matías, porque si no metíamos la pata profundo. Bueno, ¿se ve más o menos ahí? ¿Ven ustedes más o menos bien? Se ve bien. Bárbaro. Sebastián, ¿se ve más o menos? Sí, sí, sí. Bueno, y entonces a ver si estamos con la fórmula correcta ahora, creo que sí, con todo lo que dijeron. X1, acá omega M, omega M, omega M, dado XK, bueno, punto y coma, el psi anterior en el instante t, y esto queda entonces que es igual a lambda omega m. ¿Está bien, Matías, ahora? ¿Está todo bien? Sí, calculo que sí. No calculemos, aseguremos. Sí, no, es que si ahí no lo veo. Está bien, creo que ahora estamos con la fórmula correcta. Bueno, muy bien. Bueno, entonces nos está faltando calcular el lambda. ¿Y qué hacemos para calcular el lambda? A ver qué se les ocurre. Tengo que calcular el lambda, porque acá me figura el lambda, que es la variable de Lagrange, ¿está? Haces una sumatoria en M, ¿no? Hacemos la sumatoria en M. Genial, excelente. Viste, Matías, aprendiste, por lo menos en este curso te vas con un buen recuerdo. Aprendiste Lagrange, ¿sí o no? Sí, había que aprenderlo, sí o sí. Bueno, aprendimos Lagrange. Bueno, algo importante. Te va a ayudar, siempre vamos a usar Lagrange. Bueno, sumamos en M, de los dos lados. Entonces sumamos M desde 1 hasta C. Sumamos M desde 1 hasta C. A ver si esta tiene un poco más de tinta. Acá me queda... Sí, está un poco mejor. Bueno, un presupuesto en todos estos cositas. Bueno, sumatoria de K igual 1 hasta C, P de omega, X1, bueno, XM,
omega m, perdón. Omega m dado xk punto y coma psi t. Y acá sumo con respecto a m, el lambda, como está en todos los factores, sale de factor común, ¿están de acuerdo? No me queda lambda, sumatoria desde m igual 1 hasta c, y con esto es que yo recupero justamente la condición de vínculo en los multiplicadores de Lagrange. Bueno, entonces tenemos esta fórmula escrita. La pregunta del millón es, primero, esto de acá, ¿cuánto da? Matías. 1. 1. Porque esto es lo que tienen que satisfacer mis estimadores. Estas probabilidades tienen que satisfacer que sumen 1. Nosotros, obviamente, estamos cruzando los dedos para que esas probabilidades sean mayores o iguales que 0. Pero bueno, justamente, por suerte, eso no va a ser un problema. Entonces acá, esto que está acá a la derecha ya directamente me dio lambda. Ahora vamos a mirar lo de la izquierda. En lo de la izquierda lo que hago es cambiar el orden de la sumatoria. Acá primero sumaba con respecto a K y después con respecto a M. Ahora lo que voy a hacer es directamente primero sumo con respecto a M y después con respecto a K. Ahora, ¿qué pasa cuando esto lo sumo con respecto a M? ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da? 1. ¿Y cuántas veces lo sumo ese 1? Acá era N. Tal como dijo Diorde, el K va de 1. ¿Y cuántas veces lo sumo a ese 1 entonces? N veces. N veces. Entonces, ¿cuánto da todo esto? N. N. Toda esa doble sumatoria termina dando N. ¿Está bien? Por lo tanto, lambda, ¿cuánto vale? N. N. Creo que era una N mayúscula, no sé si. Sí, bueno, sí, si ese, fíjate bien por la duda. Creo que Ok. la N no la usamos para nada hasta ahora, creo. La M sí la estamos usando, pero la N creo que nunca la usamos. ¿Está? Siempre conviene que sea N mayúscula. Así que si quieren le ponemos la N mayúscula. Vamos a ponerle N mayúscula, porque los números que son datos siempre hay que ponerlos en mayúscula. Los que son datos fijos para ordenarse, ¿no? Con las letritas, porque si no es un infierno. Siempre hay que ponerle mayúscula. Acá la C, salvo la C de clase, que siempre la ponemos en minúscula, por razones históricas. Este también palmó, me parece. Bueno. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Conclusión, lambda vale N mayúscula.
está tan borroneado que vamos a ponerlo ahí. ¿Está? Matías, ¿está todo bien? Sí, sí. Bueno, entonces volvemos a esta ecuación de acá. Y con eso logramos obtener... acá me faltó poner el T más 1, ¿eh? Ahí me faltó poner el T más 1. ¿Está bien? ¿Ven? Sale de factor común acá. Bueno, entonces ahí tengo el T más 1. Entonces, conclusión, ¿qué pasa? Esto que está acá lo paso para arriba y el lambda, que es igual a n, lo paso para abajo. ¿Están de acuerdo? Y lo que obtengo entonces es, y fíjense la enorme diferencia que hay ahora con las ecuaciones que tuvimos en la clase, en la última clase del primer cuatrimestre, porque ahora lo que obtenemos es, haciendo eso, lo que obtengo que es, fíjense, genial esto, pero ya les pinta la genialidad de la cosa. Acá, ¿qué me va a quedar? Me queda que P de omega m en el instante t más 1, fíjense, presten atención, y miren la diferencia con la ecuación. Si tienen las ecuaciones de la última clase o del repaso que hicimos, comparen. Busca, Matías, tus ecuaciones del repaso que hicimos de aprendizaje parametrizado. Che, pero están todos calmados. A ver, esperen que voy a conseguir un marcador que ande. Bueno, a ver. Como dice el dicho, marcador nuevo, vida nueva, curso nuevo. Bueno, entonces,